¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Muy buenas noches, Dios te bendiga. Soy el pastor Joel Ibarra de la Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz de Bosques de Aragón, ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. Y en esta ocasión vengo a compartirte una reflexión de la palabra de nuestro Dios. No sin antes, vamos a hacer una oración. Padre bendito, gracias te damos porque en esta oportunidad tenemos nuevamente la bendición de abrir tu palabra, sabiendo, Padre, que tú tienes un mensaje para cada uno de nosotros. Padre bendito, que en esta ocasión no sea la excepción, Padre, en la que nos llevemos una bendición de tu parte. Bendice mi vida y que mi vida solo sea un instrumento de gracia en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y mira, dice la palabra de Dios allá en Mateo capítulo 11, versículos del 1 al 6. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Fíjate que yo he titulado esta reflexión: lo que Jesús sigue haciendo. Lo que Jesús sigue haciendo. Fíjate que el historiador judío romano del primer siglo, llamado Tito Flavio Josefo, este hombre narra que Juan el Bautista, porque es Juan el que le hace esta pregunta a Jesús desde la cárcel, manda a 2 de sus discípulos. Bueno, Josefo narra que Juan el Bautista fue encarcelado en el castillo de Maqueuros, al este del Mar Muerto. Según este historiador, se calcula que Juan ministró unos 18 meses antes de su encarcelamiento y que había estado en la cárcel unos 12 meses cuando mandó a 2 de sus discípulos a Jesús. Los discípulos de Juan el Bautista tenían acceso a su maestro y bueno, a pesar de esto, la cárcel era un lugar oscuro, caluroso, solitario y deprimente. Intolerable para un hombre acostumbrado a la libertad y al aire libre de un desierto. Fíjate que Juan estuvo mucho tiempo para meditar ahí en la injusticia de su situación durante años de inactividad y aislamiento. Juan se enteró que Jesús seguía con su ministerio activo de enseñanza, predicación y sanidad. Juan probablemente pensó varias veces que si Jesús tenía el poder para sanar enfermedades, echar fuera demonios, calmar tempestades y aún resucitar a los muertos, ¿por qué no lo sacaba de la cárcel a él, que de hecho fue su precursor? Él anunciaba y hablaba acerca del Mesías. Según el pasaje que leímos, Juan envía a unos discípulos a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? La pregunta de Juan revela una duda sincera, pero también es una duda muy profunda. Sin embargo, en su respuesta a la pregunta de Juan, Jesús responde: vayan, cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas.
Quizás no nos encontramos en una cárcel como Juan lo estaba, pero seguramente hay tantas cosas en tu corazón que probablemente es como si dentro de ti estuvieses viviendo en una cárcel emocional llena de tristeza, quizá de desesperanza, zozobra, incluso de ira, de rencor. ¿Cuántas cosas no ha traído, por ejemplo, esta pandemia? Que de repente nos hace estar emocionalmente esclavizados, ¿verdad? Con la desesperación. Quizá también en una cárcel de problemas de algún tipo, y cuando escuchas sobre Jesús, te surgen muchas preguntas. ¿Quién es Él? ¿Acaso Él puede ayudarme? ¿Acaso Él puede ayudarme en mi problema económico? Quizá Él puede ayudarme en mi problema físico, en mi problema moral, emocional, espiritual. ¿Quién es ese Jesús? ¿Por qué tanta insistencia del pastor para que lo conozca? Jesús es un personaje que partió la historia del mundo en un antes y en un después. De hecho, muchas personas en el mundo han escuchado de Él. Muchas culturas en el mundo lo reconocen como el Jesús histórico. Sin embargo, déjame decirte algo. Jesús es más que solo un hombre bueno que pisó la tierra y que muchas culturas lo reconocen como un profeta de Dios. Jesús es Dios hecho hombre. Jesús hecho carne, es Dios mismo pagando en la cruz la deuda que el ser humano no pudo pagar por su pecado. Él es el abogado que todos necesitamos cuando muramos, porque legalmente cuando muramos, la muerte va a reclamar lo suyo. Sin embargo, ¿qué crees? Jesús venció a la muerte. Jesús venció a la muerte cuando resucitó al tercer día. Y por esta razón, en esta reflexión quiero compartirte lo que Jesús sigue haciendo. Por eso yo he titulado esta reflexión Lo que Jesús sigue haciendo, porque yo quiero compartirte lo que Jesús sigue haciendo en todas las partes alrededor, ¿verdad? En todas las personas alrededor del mundo, y lo que puede hacer también contigo. Número 1, fíjate que Jesús le da vista, pero le da vista espiritual a las personas. Dice el pasaje, los ciegos ven, ¿verdad? Los ciegos ven. Juan quería saber si Jesús era el Mesías, el prometido, Dios hecho carne, Dios hecho hombre. Juan quería saber si era Él, o tenían que esperar otro tiempo para saber que ya había venido. Y Jesús le dice, díganle a Juan que los ciegos ven. Bueno, pues lo sigue haciendo Jesús. Jesús le da vista espiritual a las personas. Fíjate que en una ocasión, uno de sus discípulos le dijo a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le contesta, pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? Esto lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Felipe hasta ese momento, ¿verdad?, no había visto en Jesús al Padre, o no había visto en Jesús a Dios. Felipe veía hasta ese momento a un maestro, a un profeta, a un buen hombre que hacía señales en el nombre del Padre, o un hombre que hablaba de Dios. Entonces Felipe cree que puede ser más sencillo todo si Jesús le dice, ¿verdad? Si como le dice a Jesús, muéstranos al Padre. ¿Y qué crees? Eso nos basta ya, Jesús, basta de tantos señales, de tantos milagros. Muéstranos al Padre y eso nos basta. Felipe estaba confundido. Jesús es Dios hecho carne, es Dios caminando entre los hombres, es Dios en su condición de hombre que vino al mundo a pagar los pecados del hombre. La realidad de todo esto es que la humanidad no puede ver a Dios. Eso es verdad. Felipe estaba confundido, claro, porque la humanidad no puede ver a Dios y por esa razón no puede tener comunión con Dios. Sin embargo, Dios mismo se revela al hombre a través de la persona de Jesucristo. Por eso Jesús sigue dando vista a los ciegos, porque nosotros somos ciegos espiritualmente. No vemos a Dios. Jesús nos vino a abrir los ojos para que podamos ver a Dios, para que podamos verlo, para que en el nombre de Jesús podamos relacionarnos con Dios. Por eso, cuando alabamos y adoramos a Jesús, alabamos y adoramos a Dios. ¿Qué sigue haciendo Jesús? Bueno, número 2, Jesús enseña a caminar a las personas y Él camina con ellos. Sí, el pasaje dice, los cojos andan.
Una persona que está coja no puede caminar, ¿sí? Es difícil que pueda caminar. Bueno, Jesús sigue enseñando a caminar a las personas. ¿Y qué crees? Él camina con ellos. Hay un proverbio en la Biblia que dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Este proverbio nos deja claro que la humanidad no sabe caminar por sí sola en la vida. La realidad es que necesitamos saber caminar y ser guiados a su vez. Antes que Felipe le dijera a Jesús que le mostrara al Padre, otro de sus discípulos, Tomás, fíjate bien, Tomás le dijo a Jesús: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Al igual que Tomás, la humanidad no sabe cuál es el camino para sentirse mejor, para sentirse seguro, para sentirse completo, el camino para poder hacer las cosas correctamente en su vida, en su matrimonio, con los hijos, en su trabajo, etc. Y la sociedad, ¿qué crees? Se aprovecha de esta situación, ¿sí? Se aprovecha y nos ha ofrecido un sinfín de productos que no funcionan como quisiéramos que funcionaran. Por eso la gente está frustrada, porque gasta y gasta y gasta y gasta, pero no hay satisfacción en su vida, no hay plenitud. ¿Pero qué crees? Jesús es el camino. Jesús le respondió a Tomás: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el camino y Él nos enseña a cómo dar pisadas seguras en esta vida para que todo lo que hagamos le dé la gloria a Dios. Y no solo eso, puesto que Él es el camino, ¿qué crees? Jesús siempre está con nosotros. Número 3, vamos a seguir contestando esta pregunta de ¿qué sigue haciendo Jesús? Bueno, Jesús limpia con su sangre a las personas de su maldad. ¿Por qué digo esto? Porque el pasaje dice que los que tienen lepra son sanados. En los tiempos de Jesús sanaba la lepra. ¿Qué crees? ¿Cuál crees que sea la lepra del ser humano? Su propia maldad. Sí. Al igual que a los leprosos de su época en la tierra, Jesús limpia a la humanidad con su sangre derramada en la cruz. Quizá esta historia ya la conoces. Vivimos en una cultura, en una sociedad muy religiosa, en donde cada año se recuerda lo que mejor conocemos como la Pasión, ¿verdad? Y hay películas, y bueno, de hecho esa semana se recuerda mucho ese detalle de la Pasión, pero le puedo asegurar que la mayoría de las personas que celebran tradicionalmente la Pasión o que ven estas películas, ¿verdad?, no saben el significado de lo que ocurrió allí en la cruz. La Biblia dice que Él vivió, murió y resucitó. Entonces su sangre fue derramada y con esa sangre Él limpia la maldad de la humanidad. Su sangre fue suficiente para pagar la deuda que la humanidad tiene con Dios. La humanidad no lo sabe, pero ¿qué cree? Tiene un problema muy grave respecto a Dios. Tiene un problema muy grave. Por más que se esfuerce en agradarlo, no puede. Por más religioso que usted se sienta, por más religioso que yo me sienta, no es suficiente. No podemos agradar a Dios. Solamente Jesucristo fue el único hecho hombre, el que agradó al Padre. Cuando dice la Biblia, ¿verdad? Ahí leemos por ahí en Mateo capítulo 3, que cuando Jesús se bautiza, que ni siquiera había necesidad de haberse bautizado, ¿verdad? Pero para que se cumpliese toda justicia, dice la Biblia, Jesús se bautiza, y mientras era bautizado, por cierto, por Juan el Bautista, obviamente antes de que fuera encarcelado, ¿verdad?, se oye la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Sí, el ser humano no puede complacer a Dios. Jesús lo complació. Es el único. Por eso su sangre fue suficiente para pagar la deuda que la humanidad tiene con Dios. Mira que como te digo, que la humanidad tiene un problema con Dios. Por más que se esfuerce en agradarlo, no puede. No hay nada que de nuestra parte que pueda a Dios satisfacer la deuda de nuestra separación con Él. De hecho, en la Biblia leemos: todos somos como gente impura. Todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Todos nos marchitamos como hojas, nuestras iniquidades nos arrastran como el viento. Eso lo encontramos en Isaías 64:6. Por eso la sangre de Cristo tiene el propósito
de limpiarlos. No sé si tú de repente has escuchado que la sangre de Cristo te proteja. No, ese no es el proceso, el propósito de la sangre de Cristo. Eso ni siquiera es bíblico. Lo bíblico, lo correctamente bíblico es que la sangre de Cristo nos limpia. Tiene el poder para limpiarnos. Porque nada nos puede lavar de nuestra inmundicia. Todo aquello que nos hace hacer cosas equivocadas, o mejor dicho, cosas para las cuales no hemos sido creados. Así es. No sé si te ha pasado que a veces tienes en tus manos la posibilidad de hacer algo correctamente en tu trabajo, en tu casa, en tu propia vida, y simple y sencillamente se te sale de control y terminas haciendo todo lo contrario. Qué frustración, ¿no? Sí, eso pasa porque el pecado que mora en nosotros, nuestra maldad en nuestra vida, pues su tendencia es errar al blanco. De hecho, la palabra pecado, que es una palabra muy religiosa, a muchos les suena muy religiosa y de hecho muchos tienen problema con esa palabra, viene de una palabra griega que se escribe amartía, y esa palabra griega significa errar al blanco. Imagínate, es como quererle dar al blanco y no darle, le das a la pared, ¿verdad? Le das a otro lado. Y bueno, y si no hemos sido limpiados por Cristo, nuestra vida siempre será así. Una vida que erra al blanco. Por eso la gente fracasa en muchas áreas de su vida. Y cuando muramos y nos presentemos a Dios, estaremos sucios por nuestra maldad, por nuestros pecados. Necesitamos estar limpios de nuestra maldad. Por eso la Biblia dice, pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Eso lo dice la Biblia en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7. ¿Qué más ha hecho Jesús y sigue haciendo? Bueno, Jesús habla, ¿qué crees? Diariamente a las personas que caminan con Él. La Biblia dice, los sordos oyen. Eso era lo que hacía Jesús para que Juan creyera que Él era Dios. ¿Y qué crees? Jesús lo sigue haciendo. Jesús habla diariamente a las personas, le abre los oídos espirituales a las personas, ¿verdad? Y bueno, Dios se hizo presente y se encarnó en Jesús para hablarnos, para revelarse a sí mismo. No solo nos mandó del cielo una Biblia con 66 libros para que la leyéramos, ¿verdad? Ahí te va la Biblia, conoce a Dios. No, ¿qué crees? No, Él mismo vino para que lo entendiéramos por medio de Jesucristo, para hablarnos como hombres, como humanos que somos. Él se encarnó en Jesucristo para que lo entendiéramos. ¿Sí? Así como Jesús abrió los oídos a los sordos, Él ha abierto los oídos espirituales de la humanidad para que Él hable y nosotros le escuchemos. ¿Y qué crees? Sepamos cuáles son sus planes para nuestra vida. ¿Sí? Porque quizás tienes muchos planes, quizás tienes el deseo de casarte, quizás tienes el deseo de emprender algún negocio, emprender algo en tu vida. Pero necesitamos la dirección de Dios, necesitamos escuchar a Dios, porque Él conoce todas las circunstancias, Él conoce el futuro, Él sabe quién somos, Él sabe cuáles son nuestros límites, y qué mejor que Él que nos creó, según el Salmo 100, ¿verdad? El Salmo 100 dice que Él nos creó y no nosotros a nosotros mismos. Él que nos conoce puede guiarnos, puede decirnos cuál es el camino, y el camino es Cristo. Por eso Él habla constantemente, Jesús habla constantemente. Y así, ¿verdad? Así como dijo eso, ¿verdad? Así como él nos sigue hablando, ¿verdad? Pues lo sigue haciendo, ¿verdad? Lo sigue haciendo en la actualidad. Fíjate que Jesús sigue dando palabras de esperanza y consuelo, como cuando estaba en la tierra, ¿te acuerdas? Mira, hay una historia en la Biblia, y en Marcos capítulo 5, donde un hombre tenía muy enferma a una de sus hijas, una niña de 12 años. Resulta que él está muy desesperado porque la niña está agonizando. Le dice a Jesús, ve, con solo decir una palabra mi hija se puede sanar. Entonces en ese momento llegan unos amigos y le dicen, ¿qué crees? Tu hija ha muerto, ya no molestes al Señor, al Maestro, a Jesús, ¿verdad? Así le decían. Entonces Jesús le dice dos cosas muy hermosas. Le dice, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Cuando entró a la casa, ¿verdad? Porque dice la historia ahí en Marcos 5, que entra a la casa donde estaba la niña ya había muerto, ¿sí? Y todos lloraban, y Jesús, ¿qué hizo? La resucitó, no sin antes decirles algo muy hermoso. Les dijo, la niña no está muerta, sino duerme.
Esas son palabras de consuelo. Y así como dijo eso y muchas otras cosas más, Jesús sigue hablando diariamente a través de la Biblia. Y nos da paz, nos da esperanza y también, ¿qué crees? Nos da perspectiva. Porque con esto que estamos viviendo no sabemos qué hacer, pero Él nos habla diariamente. Número 5. ¿Qué sigue haciendo Jesús? Jesús da vida eterna. Jesús da vida eterna a las personas que en Él creen. Dice el pasaje ahí que leímos, ¿verdad? De lo que hacía Jesús para que creyera Juan. Los muertos resucitan. Los muertos resucitan. Una de las cosas más atractivas que Jesús da es la vida eterna. Si hay algo que nos vuelve locos, ¿verdad? Incluso lo vemos en el cine, lo vemos en películas, en novelas, en caricaturas. Es la eternidad del hombre. El hombre no quiere morir. Todos tenemos temor a la muerte, pero ¿qué crees? Jesús con su gran amor manifestado en la cruz por nosotros nos quita el temor. La Biblia dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Y de qué amor estamos hablando? Del amor de Cristo, de haber ido a la cruz por ti, por mí, y pagar nuestra deuda con Dios. ¿Y qué crees? Todos nuestros temores Jesús se los llevó. Porque si tú crees en Él, tú ya no debes de temer a la muerte. Jesús nos da esperanza de vivir eternamente en su presencia cuando muramos. Dice la Biblia ahí en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La muerte física es la cortina que todos debemos cruzar para enfrentar, ¿qué crees?, nuestro destino eterno. Sí. Jesús dice en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. En nuestra mente limitada nos va a llevar una eternidad conocer a un Dios ilimitado, a un Dios eterno. Dios es infinitamente más de lo que hasta ahorita conocemos de Él. ¿Sí? Por eso también Él dice allá en Juan capítulo 10, versículo 10, yo he venido para que tengan vida y la tengan, y para que la tengan en abundancia. Y número 6, ¿qué sigue haciendo Jesús? Jesús enriquece espiritualmente a las personas que creen en Él. Dice el pasaje, ¿verdad?, de lo que Jesús mandó decirle a Juan por medio de sus discípulos. Dile a Juan, ¿verdad?, que a los pobres se les anuncia las buenas nuevas. Y dice uno, caray, pero ¿qué relación tiene esto con la riqueza? Pues déjame decirte algo, que la palabra griega evangelio significa buenas noticias. A los pobres se les anuncia el evangelio, ¿verdad? Dice la versión 60, y a los pobres se les anuncia las buenas nuevas. Mira, hay dos realidades. Hay dos realidades de las que no podemos huir. En primer lugar, somos pobres en todos los sentidos. En todos los sentidos. Mira, la gente podrá tener mucho dinero, pero el dinero no puede comprar el amor, la felicidad, la paz, la seguridad interior. La humanidad no puede resolver incluso sus propios miedos por sus propios medios. No puede resolver su eternidad. No lo puede resolver. No sabe qué va a pasar cuando muera. De hecho, se resigna pensando que no hay más allá. No puede buscar a Dios. Dios lo busca primero. Por eso somos pobres, ¿no? O sea, ¿qué riqueza tenemos? Pues ninguna. Mira, te crees mucho que porque tienes mucho dinero, el día que te mueras todo eso se queda. Y no tenemos con qué resolver nuestro destino eterno. Esa es una realidad de la que no podemos huir, ¿sí? En segundo lugar, solo Jesús puede darnos riquezas eternas, ¿sí? Nada de lo que puede llenar nuestra alma lo podemos conseguir fuera de Jesucristo. Muchas veces, ¿verdad?, quisiéramos que una persona llenara nuestro corazón, un trabajo llenara nuestro corazón, el dinero llenara nuestro corazón, y lo puedes tener. Pero ¿qué crees? La realidad es que las cosas, las personas no nos llenan. El único que nos puede llenar es Jesucristo. Y de eso no puedes huir. O sea, tú no puedes conseguir la llenura, la satisfacción, la plenitud de tu vida fuera de Jesucristo. ¿Sí? Juan capítulo 15, versículo 5, Jesús dice, separados de mí, nada pueden hacer. Así es. Entonces, por eso Pablo, uno de los autores bíblicos más importantes del cristianismo, escribió allá en Colosenses capítulo 2, versículo 10, versículo 9 y versículo 10. Él dice, toda la plenitud de la divinidad habita
de forma corporal en Cristo. Así. Y luego dice, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido, ¿qué dice? Esa plenitud. Y es una realidad de la cual tú y yo no podemos huir. Solamente en Cristo hay plenitud. ¿Y qué crees? Esa es la verdadera riqueza. Lo que solo Él nos puede dar es la verdadera riqueza. Vamos a concluir para cerrar esta reflexión. ¿Qué sigue haciendo Jesús? Jesús le da vista espiritual a las personas. Jesús enseña a caminar a las personas y Él camina con ellos. Jesús limpia con su sangre a las personas de su maldad. Jesús habla diariamente a las personas que caminan con Él. Jesús da vida eterna a las personas que creen en Él. Y Jesús enriquece espiritualmente a las personas que creen en Él. Así es. Y el versículo 6, ¿verdad? Llama mucho la atención, cerrando ya la respuesta que le da a los discípulos de Juan. El Señor les dice, dichoso el que no tropieza por mi causa. En otras palabras, qué bueno le es al hombre no tener problemas de creer en mí. Porque si tenemos problemas con Cristo, si no creemos todo lo que la Biblia dice de Él, entonces tenemos un gran problema nosotros con Dios. ¿Qué otra cosa te puede salvar de la perdición? ¿Qué otra cosa te puede salvar de la muerte eterna? ¿Qué otra cosa nos puede ayudar en esta vida si no es Dios en Jesucristo? Yo te invito a recibir a Jesús, amigo. Yo te invito a recibir a Jesucristo en tu vida. Él hizo todo lo que necesitaba saber Juan para creer que Él era Dios. Y lo sigue haciendo en la vida de todo aquel que se arrepiente de su maldad, reconoce su pobreza y pone su fe en Él. Yo te pregunto, ¿te gustaría entregar tu vida a Cristo? Oremos. Padre, gracias te damos por este pasaje, mi Dios, que nos hace reflexionar de manera muy, muy importante, urgente, acerca de nuestra condición espiritual y nuestra relación con Dios. Gracias te damos, Padre, porque esa duda que tenía Juan nos ayuda también a nosotros a preguntarnos de si hay otro lugar o tenemos que esperar otra cosa para recibir eternidad, para recibir seguridad, para recibir paz, recibir amor, todo eso que necesitamos y que no podemos negar que a veces falta en nuestra vida. Gracias, Padre, porque a través de esta reflexión Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús, Padre, como en su momento sanaba enfermos, daba vista a los ciegos, caminaban los cojos, oían los sordos. Él lo sigue haciendo porque su poder es ilimitado. Y Él da vida eterna. Él nos abre los ojos para que te podamos conocer. Él habla diariamente, ha abierto nuestros oídos espirituales. Gracias, gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo. Yo te pongo en tus manos a todo aquel que ha escuchado este mensaje, mi Dios, recíbelo y que como iglesia podamos ser de bendición para su crecimiento. Padre, que en todos tú siempre seas glorificado y exaltado en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, soy nuevamente el pastor Joel Ibarra, pastor de la Iglesia Cristiana Bautista, Príncipe de Paz, de Bosques de Aragón, ciudad Nezahualcóyotl. Estamos para servirte y bueno, pues no te dejes de conectar. Tenemos muchas actividades, muchos mensajes, estudiamos la palabra en línea. Ahorita con esta pandemia, bueno, pues es el medio que estamos usando para seguir creciendo en la palabra de nuestro Dios. Pues muchas gracias por ver este video y bueno, buenas noches, descansa. Hasta la próxima, bye.